queridos hermanos, de verdad, agradezco profundamente la invitación y perdón, estaba comprando unas Biblias y pensé que iba a tardar más el tiempo y entonces se nos fue el tiempo allí platicando. ¿No? Es algo que hago mucho, platicar, entonces me fue allí, perdonen que estaba allí y no me percaté de que ya no tocaba. Gracias mis hermanos, muchas gracias y agradezco profundamente la invitación, ¿verdad? Queridos hermanos, de verdad de estar aquí el día de hoy con ustedes. Y bueno, mis hermanos, de verdad, sí, nuestro Dios es grandioso, la salvación de nuestro Señor es maravillosa. Y lo que tenemos que hacer, ustedes, hermanos, varones, y me incluyo, todos nosotros, pues mis hermanos, es entregarnos sin reservas a nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay más. Yo les invito a que oremos, mis hermanos. Gracias. Bendito Señor, eres tan bueno, tan generoso, tan bondadoso. Y Señor nuestro, tu gracia es incomparable. Tu misericordia, Señor, momento a momento, despliegas delante de nosotros tu gracia, tu cuidado, tu perdón. Gracias. Y en esta hora que estamos aquí reunidos, necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos, a mí. Necesitamos de ti y de tu palabra. Necesitamos tanto, tanto de ti. Ayúdanos, mi Señor. Y Padre Celestial, que tu palabra que nos revista en esta mañana, que tu palabra lo llene todo en nuestras mentes y corazones. Y mi Señor, que en esta mañana podamos darte la honra y la gloria a ti y solo a ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, yo te agradezco profundamente. Y el título que me dieron mis hermanos para esta ocasión se llama Ejecutando lo bueno, lo recto, lo verdadero delante de Dios. Pero mis hermanos, al estar leyendo el pasaje y ver el tema, el título, mis hermanos, bueno, dice la pregunta, ¿cómo podemos ejecutar lo bueno, lo verdadero y lo recto delante de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Y bueno, mis hermanos, leyendo la palabra en este capítulo 31, que es bastante largo, solo tomaré algunos versículos, mis hermanos, no todo el capítulo, solo algunos versículos. Pero llegué a la conclusión de esto, mis hermanos. Si tú y yo deseamos verdaderamente ejecutar lo bueno, lo recto, lo verdadero delante de Dios, tengo que primero ordenar mi corazón. Tenemos que ordenar nuestros corazones, y de eso quiero hablarles, mis hermanos. Realmente vivimos en una generación de hombres desordenados en lo espiritual. Hay hombres que están desordenados en lo espiritual en nuestra sociedad, en la cultura en la que vivimos, pero también hay desorden espiritual en nuestras iglesias. Hombres que tienen un corazón desordenado. Hay muchos que trabajan duro, proveen bien, toman decisiones también, pero su vida interior está fragmentada porque hay un desorden. Hay un desorden interior, mis hermanos. Y déjenme decirles cómo puede verse este desorden interior. Hay una devoción inconsistente a Dios. En lugar de ser apasionados por nuestro Señor, en lugar de estar firmemente comprometidos con nuestro Señor, tenemos una devoción inconsistente para Él. Y a veces nos preguntamos, ¿qué me pasa? ¿Por qué no lo amo al Señor? Bueno, tengo un desorden en mi corazón. También, mis hermanos, tenemos prioridades. Mi hermano hace un rato hablaba de prioridades, estoy de acuerdo, mis hermanos, pero hay una inversión en ello. Estamos invertidos en esto, le damos prioridad a otras cosas en lugar de Dios. Él no es nuestro todo, como decía nuestro hermano hace un momento. Y también, mis hermanos, lo que indica a un corazón desordenado es que tenemos un liderazgo débil espiritual en nuestros hogares. Tenemos un liderazgo espiritual débil. Y por otro lado, mis hermanos, bueno, a veces nuestro compromiso con el Señor solamente es ir los domingos a la iglesia, o entre semana, y ya.
Ese es nuestro compromiso, es decir, hay un compromiso superficial. Y todo esto indica, mis hermanos, pues, un corazón desordenado. Y el problema, mis hermanos, la verdad no es falta de capacidad. Yo creo que hay aquí varones, y en las iglesias hay varones verdaderamente talentosos, mis hermanos, que pueden poner sus dones, sus talentos. Pero no es la falta de capacidad, sino es la falta de orden espiritual, mis hermanos. Por ejemplo, una persona, un varón puede tener un buen trabajo, puede tener su familia, puede tener responsabilidades, tratar de cubrirlas. Pero si su vida espiritual está desordenada, eventualmente todo se cae. Eventualmente se cae, mis hermanos. Por ejemplo, podemos tener un carro, un coche lujoso, un BMW, un Mercedes-Benz. Son carros costosos, lujosos, ¿verdad? Están así estos carros, mis hermanos. Pero si este carro, mis hermanos, que está reluciente, que está hermoso el carro, tiene el motor descompuesto, es inútil. Por fuera será impresionante, brilloso, los asientos de cuero, mis hermanos, podremos verlo. Pero si el motor no sirve, es inútil. Y así hay muchos varones. Funcionan externamente, en lo externo están funcionando. Cumplen sus obligaciones, son proveedores, mis hermanos, pero espiritualmente están desalineados. Es decir, funcionan en lo externo, pero hay algo allí en el corazón. Y creo, mis hermanos, de verdad que pues lo que nuestro Señor desea de nosotros, de todos nosotros, pues no es la apariencia, sino lo que el Señor desea, mis hermanos, es un orden interno. Un orden interno, un orden en nuestros corazones, mis hermanos. Ezequías, el rey, apareció en la historia de Judá en un momento muy parecido al nuestro, mis hermanos. Era una nación, la nación de Judá, con religión externa. Solo era apariencia, una religión externa. Es más, tenían muchos dioses. Y mis hermanos tenían una religión externa, pero el corazón estaba lejos, lejos de Dios. Y eso, mis hermanos, debe calarnos profundamente. Al leer el pasaje estaba mencionando esto y una idea llegó a mi mente, mis hermanos. Sí, necesitamos iglesias doctrinalmente sanas, sí. Pero eso no basta, no es suficiente. Lo que necesitamos son varones y mujeres también, ¿verdad? Pero ahora que estamos los varones, necesitamos varones apasionados. Necesitamos varones comprometidos, porque tener una iglesia doctrinalmente sana no es suficiente. Necesita haber entrega, necesita haber compromiso y necesita haber una verdadera pasión por nuestro Señor. Eso es lo que se necesita, mis queridos hermanos, de verdad. Y creo que este pasaje, mis hermanos, que estaremos revisando algunos versículos del capítulo 31, es muy ilustrador o ilustrativo en esto. El padre de Ezequías, mis hermanos, que lo vieron el día de ayer, Acaz, pues había corrompido el culto. Incluso a sus hijos los pasó a fuego, los quemó, se los ofreció a una deidad, a Moloch, y a los Baales se los ofreció. Incluso pensando que era un sacrificio grande, le ofreció a sus hijos y los quemó. Y luego el templo estaba cerrado, el templo que había construido Salomón estaba totalmente cerrado. Dice el pasaje, mis hermanos, el capítulo 29, o 30, perdón, que estaba lleno de inmundicia. Seguramente, mis hermanos, si había polvo, eso hasta los animales deben haber entrado ahí. Y la adoración a Dios estaba abandonada. Esa es la situación. Pero Ezequías hace algo radical. Cuando asume el trono, este hombre que tenía 25 años de edad, él restaura el orden de Dios. Pero lo hace de una manera que ustedes y yo debemos hacerlo. Lo hace desde adentro hacia afuera, no como algo externo. Y eso es lo que debemos hacer, mis hermanos, verdaderamente lo que debemos hacer. Entonces, no basta, mis queridos hermanos, restaurar momentos espirituales.
De verdad se los digo, yo quiero una renovación. No estoy contento con lo que está sucediendo en mi iglesia, mis hermanos como pastor. Aquí hay varios de mis hermanos. Pero la verdad es que no estoy contento, estoy llorando mucho porque haya algo allí que nos mueva más a comprometernos, a entregarnos al Señor. Pero mis hermanos, no basta restaurar momentos espirituales, no. Hay que sostenerlos con un orden continuo, Y para eso necesitamos, mis hermanos, una estructura espiritual estable que salga de nuestros corazones. Entonces, mis hermanos, quiero compartirles brevemente algunos puntos basados en este pasaje de 2 de Crónicas 31. Quiero compartirles, mis hermanos, pues trataron de contestar qué puedo hacer para ordenar mi corazón delante de Dios, y esto con el propósito de ejecutar lo bueno, lo recto y lo justo, o lo bueno, lo recto delante de Dios, mis hermanos. Porque no se trata de la apariencia, podemos hacerlo, pero queda en nuestro interior. Por eso es que es el orden, mis hermanos, a que debemos poner atención, orden en nuestro corazón, orden espiritual. Entonces, ¿qué podemos hacer para ordenar nuestra vida delante de Dios? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, y les ofrezco una disculpa, siempre traigo un pequeño boletín, mis hermanos, y traigo un boletín para que puedan anotar y lo hago así. Hoy no lo traje, disculpen, pero si lo quieren anotar por allí, mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer para poner orden en nuestras vidas, tenemos que eliminar todo aquello que estorba nuestra relación con Dios. Tenemos que eliminarlo. Y esto fue lo que hizo Ezequías, mis hermanos. En 2 de Crónicas 31:1, mis hermanos, en 2 de Crónicas 31:1, y también dice allí, mis hermanos, y luego si seguimos con el 2, por favor, dice que hechas todas estas cosas, todos los de Israel que se hallaban allí salieron por las ciudades de Judá. Y luego dice allí, y quebraron las estatuas, derribaron las imágenes de acera y destruyeron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Y después regresaron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Quiero, mis hermanos, llamar su atención aquí a 3 acciones que hicieron. Dice allí, en primer lugar, quebraron las estatuas. Es decir, es una acción la que hicieron, mis hermanos, violenta y decisiva. No pusieron las estatuas de los ídolos por allí o las arrumbaron, no, las quebraron. Es decir, las destruyeron, mis hermanos. Es una acción violenta y decisiva. Por otro lado, dice que también derribaron las imágenes de acera. Es decir, mis hermanos, las tumbaron, las quitaron, mis hermanos, y luego hay otra acción, mis hermanos, destruyeron. Son 3 verbos, mis hermanos, que deben llamarnos nuestra atención. Ezequías hizo esto, mis hermanos, porque no quería estorbos en su relación con Dios. Y entonces quebraron, derribaron y destruyeron. Y esto no fue simbólico, fue algo real. No es simbólico, fue verdaderamente radical, mis hermanos. Y quiero decirles algo, partiendo de este pasaje, de estas acciones que hicieron. No puede haber orden espiritual en nuestras vidas, en nuestros corazones, no pueden estar ordenados mientras haya ídolos y los estemos tolerando. Mientras toleremos ídolos en nuestras vidas, no puede haber orden espiritual. No puede haber, mis hermanos. Déjenme ponerles un ejemplo. Un médico que detecta un tumor. Por ejemplo, mis hermanos, un melanoma o cualquier otro tumor. Un melanoma es un tumor en la piel muy grave, mis hermanos, solo 3 milímetros de avance, la sobrevida disminuye 50% y demás. ¿Qué es lo que pasa? Un médico cuando detecta un tumor de ese tipo, mis hermanos, no lo administra, no está tratando de controlarlo, no. Lo que hace es extirparlo. Lo quitan, mis hermanos. Y eso es lo que hicieron en este pasaje. Lo extirparon completamente. Extirparon, derribaron, quebraron, destruyeron. Mis hermanos, hay pecados que los hombres toleran. Solo mire un poco, nada más, este tantito es mirar un poco. O
no es tan grave. Otros hacen cosas más graves. Esto no es tan grave. O yo lo puedo controlar. Controlo esto, no me domina. Y quiero decirles esto, mis hermanos. Si tú toleras pecados en tu vida, la verdad, estos pecados te van a controlar. Es al revés. Tú no los vas a controlar. Se van a meter en tu mente, en tu corazón. Y entonces no podremos tener un corazón ordenado delante de Dios. Estos pecados te van a controlar si tú los toleras en tu vida. Si estás tolerándolos, mis hermanos. Quiero decirles esto, mis queridos hermanos. Lo que tú toleres en secreto, porque hay cosas que en secreto todos tenemos. Yo me incluyo, todos mis hermanos. Pero lo que tú toleres en secreto va a destruir tu autoridad en público. Lo que toleres en secreto. Y hay algo que tenemos que hacer. Es una acción decisiva como la que tomó Ezequías y el pueblo, de derribar, destruir. Es una acción decisiva, mis hermanos. La verdad es que Dios no va a limpiar lo que tú y yo insistimos en conservar. Si conservamos pecados, ídolos, conservamos cosas que no son agradables delante de Dios, esa es nuestra decisión. Dios no va a limpiar eso en nuestras vidas. Esa es la decisión que tú y yo tenemos que tomar. Es la decisión que tenemos que tomar para ordenar nuestro corazón. Es la primera decisión, mis hermanos. ¿Y sabes qué es lo curioso? Muchos varones, muchos hombres, muchos cristianos quieren bendición sin limpieza. Quieren que Dios los bendiga si no está limpio, si su corazón no está ordenado. Quieren, mis hermanos, bendición de Dios, pero no están limpios. Pornografía, orgullo, el trabajo es idolatrado, me importa más el trabajo que todas las otras cosas. Control y autosuficiencia, distracciones constantes, las redes, el entretenimiento, muchas otras cosas se convierten en ídolos modernos y los toleramos en nuestras vidas, mis hermanos. Pero Dios, nuestro Señor, no va a limpiar esas cosas que tú y yo insistimos en conservar. Dios no lo va a hacer, mis hermanos. Ezequías no negoció con el pecado. Tiró los ídolos, los destruyó, los quitó. Y hay algo que tenemos que aprender, mis hermanos. Un varón de Dios, un hombre de Dios, no administra el pecado, no lo tolera, no, mis hermanos, lo tiene que eliminar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que eliminar el pecado. Les repito, mis hermanos, esto. Podemos tener iglesias de sana doctrina, pero eso no es suficiente. Necesitamos varones llenos de pasión y compromiso. Eso es lo que necesitamos también, mis hermanos, entrega. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, en el versículo 2, mis hermanos, dice allí, en el versículo 2, tenemos que restablecer el orden de Dios. Hay que restablecer el orden de Dios. Lo que Dios nos pide, hay que restablecerlo. Dice el pasaje, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para los holocaustos y para las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los campamentos de Jehová. Hay una palabra en este versículo, mis hermanos, tenemos que prestar mucha atención. La palabra arregló, está al principio de este versículo, dice, y arregló Ezequías. ¿Qué es lo que arregló Ezequías? Bueno, los grupos de sacerdotes y los levitas, conforme sus turnos, conforme a su oficio, mis hermanos. ¿Qué es lo que hizo? Estaba organizando el sacerdocio para restablecer el culto al Señor, para adorar a Dios, porque el templo estaba cerrado.
Se había suspendido la adoración a Dios. Estaba haciendo esto. Y esta palabra arregló, mis hermanos, implica organización. Organizó, asignó responsabilidades. Dice, cada uno según su oficio, a los sacerdotes y a los levitas. Había un orden funcional para que funcionara la adoración, mis hermanos. Estaba organizando el sacerdocio para la adoración a Dios en el templo, que estaba abandonado. Esto es lo que hizo. Bueno, mis hermanos, también en nosotros debe haber un orden. Y debemos organizarnos, administrar nuestro corazón, organizar nuestro corazón y nuestra vida. El culto al Señor fue restablecido. Gracias a Dios, mis hermanos, en esa época se restableció el culto al Señor. El templo estaba abandonado, pero volvieron a organizarlo. Pero, mis hermanos, para nosotros, de verdad, debemos entender, mis hermanos, que debemos organizar y ordenar nuestro corazón. Porque la espiritualidad genuina produce orden, no caos, mis hermanos. Por ejemplo, ahora que está el Mundial, y que pues todos vamos a ver, ¿verdad? Mis hermanos, yo ya tengo una tele en mi oficina y pues en algún momento veré un partido. Pero fíjense bien, un equipo de fútbol, mis hermanos, que no tenga posiciones como los niños, ¿no? Los ponen a jugar fútbol, los veo de 4 o 5 años y están corriendo todos detrás de la pelota. El único que tiene posición es el portero. Pero todos los niños corren, mis hermanos, detrás de las pelotas y uno se divierte viéndolos, mis hermanos. Y bueno, pues sí, todos quieren meter el balón en la portería contraria y algunos niños que se equivocan lo hacen en la propia, ¿no? En la propia portería. Pero, mis hermanos, si en un equipo de fútbol profesional no hubiera posiciones, no hubiera defensas o laterales o medio de contención o no sé, delanteros, no hubiera esto, mis hermanos, pues no saben qué hacer. Y mis hermanos, bueno, pues en realidad estarán condenándose ese tipo a la derrota. ¿Por qué les digo esto? Porque esto sucede en hogares, en muchas familias. A veces no hay dirección espiritual. Los varones debemos ser los sacerdotes de nuestra familia, pero a veces, pues sí, lo dejamos a las esposas y no hay una dirección. Llega uno cansado del trabajo, sí, pero debe uno seguir dando dirección. No hay un liderazgo claro, mis hermanos. Y el problema no es la familia, no es la esposa. El problema es la falta de dirección del varón, de ti y de mí. Ese es el problema. No los hijos, no la esposa, ellos no son el problema. El problema, mis hermanos, es nuestro corazón. Y tu esposa necesita un líder espiritual. Tus hijos necesitan un ejemplo y un líder. Y si tú no lideras, alguien más lo va a hacer. La cultura, las redes, mis hermanos, el mundo, ideologías que se infiltran, mis hermanos, en las familias y en las iglesias, eso va a liderar el corazón de tus hijos y de tu esposa. Y tenemos que retomar esto, mis hermanos. No podemos ser pasivos. No podemos ser pasivos porque la pasividad espiritual siempre tiene consecuencias en la casa. Siempre. No podemos ser pasivos, mis hermanos, no podemos. Y muchos varones no lideran espiritualmente, delegan la fe, mis hermanos, el compromiso, el liderazgo espiritual de su esposa y son pasivos en lo espiritual. Pero Ezequías entendió algo, mis hermanos. Todo como ejemplo, la restauración del sacerdocio, mis hermanos, para alabar a Dios, hermanos, él entendió que el sistema espiritual estaba desordenado. No había orden. Por eso lo arregló y lo administró, puso a los levitas y a los sacerdotes de acuerdo a la función de cada uno. Porque si el sistema espiritual está desordenado, las iglesias caen y las familias también. Debe haber un orden, mis hermanos. Y la pregunta para ti y para mí es esta: ¿tu casa, tu familia está espiritualmente organizada o solo vas improvisando? Conforme surge algo, lo improvisas para atenuar o tratar de arreglar un problema.
¿O estás espiritualmente organizado para enfrentar las cosas? Y organizas tu liderazgo allí en tu casa. Eres el sacerdote de tu casa. Eso tenemos que hacerlo, mis hermanos. Tercer lugar, mis hermanos. En tercer lugar, perdón, ¿hasta qué hora tengo? Hasta las 11 hoy. Hasta las 12. Ah, gracias, mi hermano. Gracias, gracias. Tercer lugar, mis hermanos. De acuerdo con el pasaje, no solo basta con organizar, mis hermanos. La verdad es que si queremos tener un corazón ordenado, tenemos que ser disciplinados en lo espiritual constantemente. Disciplinados en lo espiritual de manera constante, mis hermanos. El pasaje de 2 Crónicas 31, versículo 2, lo voy a leer desde el 2 y luego hasta el 3, mis hermanos. Dice allí: arregló Ezequías los grupos de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para los holocaustos y para las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los campamentos de Jehová. Y el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos, a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mis hermanos, aquí lo que se nota, mis hermanos, es una disciplina espiritual constante. Dios lo escribió en su ley. ¿Por qué tantas reglas en el Antiguo Testamento, en la ley? Sí es cierto, no estamos sujetos a la ley, mis hermanos, a la ley de Cristo. Pero, mis hermanos, ¿por qué los judíos tenían que hacer tanta observancia? Tenían que cumplir con mandamientos, reglas, la manera de vestir. Todo tenía un propósito. Todo tenía un propósito, mis hermanos. Recordarles constantemente su relación con Dios. Nosotros no tenemos estas reglas y olvidamos fácilmente, mis hermanos, nuestra relación con el Señor. Por eso debemos ser muy disciplinados. Debemos leer la palabra, mis hermanos, y orar constantemente, porque en ello nos va la vida. En ello, mis hermanos. Aquí en este pasaje, al final, mis hermanos, en la Crónicas 31:3 dice que contribuyó el rey de su propia hacienda para los holocaustos, y dice, ¿cuándo se llevan a cabo? Mañana y tarde. Y luego los días de reposo y las fiestas. Los días señalados, como estaba en la ley del Señor. Mis hermanos, tenían que hacer esto constantemente. Y esto nos enseña algo. La relación con Dios no es un evento. La relación con Dios no es venir el domingo a la iglesia. No, no es la relación con Dios. Es más, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Por hábito? ¿Solamente por hábito? No, mis hermanos, la relación con Dios no es un evento que tenemos en un lugar determinado, un día determinado, a una hora determinada. No es un evento, es como orar. Orar, mis hermanos, no es una actividad. No es una actividad, mis hermanos. No. La verdad, mis hermanos, la relación con Dios no es un evento, es disciplina constante. Es como dice en el libro de los Salmos: Señor, que mi labio se pegue al paladar y mi brazo derecho pierda toda la fuerza si me olvido de ti, oh Jerusalén. Y eso con respecto a una ciudad, porque allí estaba el templo. Y el templo representa la presencia de Dios. Por eso decían así: esto me pase si me olvido de ti. Pues, mis hermanos, tú y yo nunca debemos olvidarnos de Dios. Y para ello debemos tener disciplina. Una disciplina constante. Estaba viendo un video de Cristiano Ronaldo, mis hermanos, hace algún tiempo. Y él decía, mis hermanos, este futbolista, estaba diciendo que pues muchas personas dicen que siempre va a entrenar todos los días entrena, ya tiene más de 40 años y juega todavía muy bien al fútbol y entrena, mis hermanos. Pero él está diciendo, bueno, a veces vengo a entrenar
y no tengo ganas. Vengo a entrenar y estoy triste. Vengo a entrenar y estoy deprimido. Pues sí, porque es un ser humano y todos estamos igual. Pero mis hermanos, este hombre dice, pues me pasa eso, sin embargo, tengo que ir a entrenar todos los días, hacer ejercicio, porque tengo un compromiso. Y es lo mismo, mis hermanos. La disciplina produce resultados. Cuando no tengas ganas de orar, recuerda que tienes un compromiso si lo has establecido. Voy a la iglesia. Y más allá de eso, mis hermanos, más allá, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por hábito? No, porque amamos a Dios. ¿Por qué oramos? Porque amamos a nuestro Señor. ¿Por qué leemos la palabra? Porque queremos encontrar allí, mis hermanos, la persona de nuestro Señor y entender su voluntad porque lo amamos. Por eso, mis hermanos. Hay muchos que dicen, bueno, pues es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado, pero si hay tiempo para el celular, ¿no? Hay tiempo para series de la televisión, hay tiempo para las redes sociales, y estar haciendo con el dedo así, mis hermanos. La verdad no es falta de tiempo. Lo que significa es que amamos poco a nuestro Señor y no nos importa. Y el problema está en nuestros afectos. El problema está en nuestro corazón, mis hermanos. Si amáramos más al Señor, estaríamos más pendientes, más disciplinados. Y quiero decirles esto, mis hermanos, con profundo afecto se lo digo, mis queridos hermanos. Si tú no disciplinas tu espíritu y no disciplinas tu corazón, tu carne va a tomar el control de tu vida. Te lo repito, mi hermano. Si tú no disciplinas tu espíritu, si no disciplinas tu corazón, tu carne va a tomar el control de tu vida. Hay muchos que solo buscan al Señor en crisis. Está bien cuando me dicen, oye, que me da pena, es que solo busco a Dios. También que lo busques, porque pues si no lo buscas cuando tienes problemas, pues bueno, pues no lo vas a buscar nunca. Está bien que lo busques. Pero solo hay algunos que buscan a Dios en crisis. Pero cuando están estables, mis hermanos, no lo buscan. Y no tienen una vida devocional firme, mis hermanos. Lo que Ezequías, está estableciendo aquí, estableció el culto a Dios, mis hermanos, mañana y tarde, los días de descanso y las fiestas. ¿Qué está haciendo Ezequías? Un ritmo espiritual, un ritmo constante, un movimiento constante de búsqueda y adoración a Dios, no emoción ocasional, no solo por emoción ocasional, mis hermanos. Un hombre espiritual, disciplinado, ora regularmente, lo saben, mis hermanos. Lee la palabra de Dios diariamente, lo saben, lo sabemos. Y lidera momentos espirituales en su hogar, mis hermanos. Esto tenemos que hacer, ser disciplinados, ser disciplinados. Ahora, cuarto lugar, mis hermanos, tenemos que honrar al Señor con nuestros recursos. Si nuestro corazón está ordenado, mis hermanos, lo vamos a hacer. Estaba oyendo la necesidad de misiones y qué bueno que lo hacen mis queridos hermanos de la Unión Nacional Varonil. Misiones, hay que sostenerlas. El evangelismo, hay que sostenerlo, mis hermanos. No solo hay que ir y compartir folletos, hablar con las personas, hay que sostenerlo. Y quiero leerles el pasaje, mis hermanos, de 2 de Crónicas 31, 4 y 5. Dice allí, mis hermanos, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué Ezequías está haciendo esto? Bueno, mis hermanos, el pueblo había dejado de sostener el ministerio. Los sacerdotes, si ustedes se fijan en el pasaje, en el versículo 4, mis hermanos, dice
para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Lo que involucra, lo que implica es que lo habían dejado. Habían dejado, mis hermanos, de hacer el culto a Dios, los sacrificios al Señor, lo habían dejado. Y entonces Ezequías dice, no, los tenemos que sostener, hay que darle la porción correspondiente a ellos para que se dediquen a la ley de Jehová. Lo habían dejado, mis hermanos, habían dejado de sostener el ministerio. Y entonces Ezequías lo que está haciendo aquí es restablecer un principio de provisión. Un principio de provisión, mis hermanos. El versículo 5 dice que comenzaron a traer en abundancia, es decir, dieron muchas primicias. Es decir, lo que implica es que ellos, mis hermanos, empezaron a actuar con una generosidad voluntaria, no coaccionados, voluntariamente, una respuesta del corazón. Porque cuando se adora a Dios, que fue lo que hicieron primero, cuando se adora a Dios, mis hermanos, uno entiende que Dios es el Señor, el dueño de todo, mis hermanos, entonces la respuesta de uno debe ser, Señor, tú eres el dueño de todo, también de mí, de todo lo mío y de todo lo que tengo, de mis talentos, mis capacidades, mis recursos, todo. Y es una respuesta del corazón cuando uno da generosamente a Dios. Cuando uno entiende quién es Dios, cuando uno comienza a alabarle, a adorarle, mis hermanos, entonces hay una respuesta del corazón. Y llegamos a este punto, mis hermanos, donde hay orden espiritual, hay generosidad. Hay generosidad. Quiero decirles lo siguiente, mis hermanos. ¿Qué revela el dinero? Todos lo necesitamos, ¿no es así? Todos necesitamos dinero, trabajamos, mis hermanos, y necesitamos dinero. Pero el dinero revela varias cosas. Revela dónde ponemos nuestra confianza. Revela, mis hermanos, nuestras prioridades en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque donde utilizamos el dinero, mis hermanos, ahí están nuestros propósitos. Y también revela, mis hermanos, señorío. El dinero revela esto. ¿Quién es nuestro Señor? Y desafortunadamente, hay algunos creyentes, mis hermanos varones, que confían más en su salario que en Dios. Más en el salario. Yo te pregunto, mi querido hermano, ¿eres dueño de tus recursos o eres el administrador de ellos? ¿Qué recibe Dios de ti? ¿Lo primero o lo último? ¿Qué es esto? Lo que tú controlas con tu dinero revela quién gobierna tu corazón. Así es que el dinero revela, mis hermanos, nuestra condición espiritual. Dios recibe lo primero o lo que sobra. En algunas iglesias, mis hermanos, bien lo sabemos, ¿no? Le dicen cuando se recoge ofrenda, como nosotros le decimos, porque es una ofrenda, le dicen limosna. ¿No es así? Dios no es limosnero. Dios no merece lo último, lo que sobra, mis hermanos. A veces tenemos filaburia, como dice allá en Timoteo 6, mis hermanos, versículos del 6 al 10, el amor al dinero. Y hay algunos que, aunque no son ricos, tienen amor al dinero. El problema no es el dinero, es el amor al dinero, mis hermanos. Es eso. Quinto lugar, mis hermanos, para poder terminar a tiempo. Tenemos que ser fieles, mis hermanos, fieles. Dice 2 Crónicas 31, 11 y 12. Dice que entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo. ¿Qué está haciendo Ezequías? Está organizando el almacenamiento, la distribución y la supervisión. Encargó a este hombre, este levita Conanías, que se encargara de ello, y dice que todas estas cosas que trajo de más el pueblo para el mantenimiento del culto al Señor y también a los sacerdotes y los levitas, dice que fueron colocadas, depositadas en estos almacenes, dice fielmente.
fielmente. Mis hermanos, cuando alguien en un trabajo es confiable, no necesita supervisión constante, cumple aunque uno no lo vea, hace lo que le toca, mis hermanos. Y sabes, lo que tú y yo necesitamos es administrar fielmente nuestra vida, mis hermanos, para que podamos ser íntegros, mis hermanos, porque el verdadero carácter se revela cuando nadie nos observa y cuando no hay presión. Yo les he dicho a mis hermanos en la iglesia, mis hermanos, el verdadero yo surge cuando alguien nos hace enojar. Cuando alguien se enoja, mis hermanos, revelan lo que está en su corazón y surge el verdadero carácter. Es allí que se revela el yo que cada uno tiene, mis hermanos. Y también cuando nadie nos observa, porque ahí estamos solos y podemos con nosotros mismos, mis hermanos. Y poder querer ser fieles e íntegros. Te pregunto, ¿tú eres el mismo en la iglesia, en el trabajo, en lo privado? ¿Eres íntegro? ¿Realmente eres fiel? Mis hermanos, ya les dije hace un momento, Dios no va a bendecir, mis hermanos, la apariencia, lo externo, bendice la fidelidad. Eso bendice a nuestro Señor, mis hermanos. Ahora, Dios, mis hermanos, lo que está buscando en ti es fidelidad y compromiso. Nada importante se ha hecho sin compromiso. No emoción, mis hermanos, no es emoción, es fidelidad. Y nuestro Señor, mis hermanos, considero que Él busca hombres confiables, consistentes, íntegros, no solo al compartir la palabra en un púlpito para aquellos que somos pastores, sino para todo varón, mis hermanos, íntegros en el trabajo, en la familia, en las finanzas, en nuestros pensamientos. Y hay algo que debemos entender: Dios no busca perfección, lo que busca es fidelidad. Es fidelidad. Ahora, para terminar, mis hermanos, tenemos que vivir con un corazón íntegro, Dice 2 de Crónicas 31:21. Y es el lema, mis hermanos, de esta reunión, de este congreso de varones, mis hermanos. 2 de Crónicas 31:21 dice: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Mis hermanos, Isaías que estaba tratando no era perfecto. Nunca idealicemos, mis hermanos, a un hombre que está en las Escrituras, ni a Pablo, ni a Juan, a nadie. Porque hay hombres como ustedes y como yo, imperfectos. No los idealicemos, pero sí tomemos ejemplo, mis hermanos, de algunas cosas. Este hombre dice que en todo lo que empleó en el servicio de la casa, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Significa que buscó a Dios de todo corazón, sin doblez, sin reserva, con total entrega. Y debemos entender, mis hermanos, que si queremos la bendición de Dios en nuestras vidas, debemos ser íntegros, mis hermanos, no divididos, íntegros, mis hermanos. El domingo debemos ser espirituales. Y el lunes y martes y miércoles y todo el resto de la semana también debemos ser espirituales. Todos los días. Porque si no somos así, estaremos viviendo vidas dobles, mis hermanos. Y eso no es cristianismo. Debemos vivir el Evangelio todos los días. El Evangelio, mis hermanos, no solo es el momento en que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ese día, mis hermanos, que puede haber sido hace 1 año, 2 o 10 años o más años, y que lo recordamos lejanamente, no. El Evangelio, mis hermanos, se vive diariamente, día a día, mis hermanos, y cada día tú y yo debemos ser espirituales. Buscar a nuestro Señor con todo el corazón, con toda obediencia, con toda nuestra vida, mis hermanos, con todo nuestro ser, con todo. No por la prosperidad que Dios nos pueda dar, mis hermanos, porque no solo es material la bendición que Dios da. Mi hermano que me precedió ya lo comentó. Mis hermanos, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Está en pasado, Dios ya lo hizo.
pero mis hermanos, seguiremos teniendo el favor de Dios. Y eso es bendición. Seguiremos teniendo estabilidad espiritual, impacto duradero, mis hermanos. Que tú y yo no seamos mitad para Dios, mitad para el mundo. Que no seamos eso, mis queridos hermanos. Que estemos 100% alineados con nuestro Señor, firmemente dedicados a Él, consagrados a nuestro Señor. Eso es lo que nuestras iglesias necesitan, mis queridos hermanos. Está bien, ya lo comenté, está bien tener doctrina sana. Es muy bueno, muy sano. Es bueno, mis hermanos, pero no basta. Se necesitan hombres comprometidos, hombres llenos de pasión por el Señor. Eso es lo que necesitamos. Vamos a ver. Padre, eres tan bueno, tan generoso, que nos llamaste a cada uno, así como somos, y nos llamaste para ser tus hijos, tus siervos, para que tuviéramos relación contigo. Porque así quisiste, Señor, así tú lo quisiste, en tu soberanía nos has llamado, y te damos profundas gracias. Gracias, Señor. Pero ahora que estamos aquí, recíbenos, Señor, como ofrenda para ti. Acéptanos como ofrenda para ti. Queremos limpiar nuestras vidas. No tolerar ídolos, mi Señor. Y ordena, por favor, ayúdanos a que nuestro corazón esté ordenado para ti. No solo queremos vivir en lo externo, sino en lo interno, mi Señor. Que tú te agrades de nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestras actitudes. Ayúdanos, por favor. A todos nosotros, mi Señor. Haz de todos nosotros hombres de pasión. Hombres con un fervor, un anhelo por ti. Ayúdanos, mi Señor, por favor, ya que te lo rogamos en Jesucristo. Gracias, mi Señor, gracias de verdad. A ti la honra y toda la gloria, a ti, Señor, solamente a ti. En Cristo Jesús, amén. Gracias, mis hermanos.